Hoy estuve leyendo la palabra de Dios sobre el libro de Lamentaciones de Jeremías, capítulo 2. La tristeza de Sión viene de Jehová, dice, ¿no? La tristeza de Sión viene de Jehová. El primer párrafo dice: ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Yo lo leí completo, que es del 1 al 22. Bastante larguito, pero está hermoso porque todos sabemos, ¿no? Uno, cuando te predican que Dios es amor, ¿no? Que Dios te ama tal cual sos. Sí, está bien. Eso es para el principiante que empiezan, ¿no? Que empiezan el caminar, el camino de Dios, ¿no? Son para las personas que aceptan a Jesús en su corazón. Y es verdad, le dicen, pero van etapas, etapas y cosas que sanar en nuestras vidas y cosas que curar, y no lleva un año, día, no lleva dos. Yo estoy 15 años en la iglesia. Y bueno, estos 15 años que transcurrieron hubo muchos errores, muchas cosas que pasaron entre medio. No temía a Jehová, ¿no? Como, eh, como algo que podía enojarse, sino que no entendía muy bien. No es enojarse, es las secuelas, las consecuencias que puede traer, ¿no? El pecado, el no hacer caso en las palabras, porque uno la lee, la entiende, pero no la pone por obra. Muchas veces encontramos hermanos que están un tiempo en la iglesia, se saben toda la Biblia de memoria, colaboran en todo, pero resulta que su corazón no está realmente amando a Dios ni haciendo las cosas por Dios, sino por el hombre, ¿no? Y como dice acá en su palabra, su furor, ¿no? Dios tiene furor, destruyó todo Israel, destruyó sus dos muros, y hizo que pasaran mucha tristeza las hijas de Sión. Y nosotros no entendemos hasta que nos pasan cosas, ¿no? Que nos hacen dar cuenta, hay cosas que pasan y uno se pregunta ¿por qué? Y no, ¿para qué? ¿No? A veces son cosas difíciles, cosas que uno no se imagina que podrían pasar. Y nosotros preguntamos ¿por qué? Y no ¿para qué? Porque ¿para qué puede ser? Para crecer, para, para darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. A veces tenemos que pasar cosas así para poder entender la palabra. Que lo que está escrito acá no es por casualidad. Uno sabe que las cosas van pasando. Todo lo que está escrito acá va pasando. Todas las cosas están pasando. Uno dice, está pronto a venir a buscar su iglesia amada, a su iglesia blanca, sin manchas ni arrugas. ¿Quién será esa iglesia? ¿No? Pero bueno, uno trata siempre de tratar, o sea, tratar de ser mejor persona, tratar de ser un buen cristiano, tratar de ser como dice en la Biblia, socorrer al enfermo, ¿no? Tratar de orar por todos aquellos que necesitan oración, que necesitan ser escuchados. Uno presta oído para que las demás personas, ¿no? Y después uno, bueno, entrega a Dios porque si no esa pesadez queda en nosotros. Pero anoche me di cuenta que hay algo más que cambió en mí. Yo antes trabajaba
organizadora de eventos y muchas veces me ha tocado cantar por ejemplo, cuando hacían, eh, ¿cómo se llama? Cuando hacían karaoke. Y eso del mundo. Pero bueno, lo hacía y estaba bien en ese momento porque era un trabajo, porque qué sé yo, porque era parte de lo que yo organizaba. Anoche me di cuenta que al pasarme el micrófono a mí, en un cumpleaños, ¿no? Una amiga, no pude hacerlo. No era mi tono, no encontraba el tono, no podía cantarlo. Me di cuenta que no puedo hacerlo. Que mi boca y mis labios, mi voz, le pertenece a Dios. Y solamente alabanzas. Puedo alabar. Esta mañana me puse a cantar, a alabarle a Dios. Y me di cuenta que sí puedo cantar. Y anoche parecía que no me salía nada. Que no podía cantar. Y yo le pedí perdón a Dios. Porque dije, no estaba bueno lo que estaba haciendo. Y Dios me lo estaba mostrando porque no estaba respaldándome. No estaba respaldándome, no quería que yo cantara. Por eso no pude. Entonces le doy gracias a Dios porque me di cuenta que así como eso cambió muchas cosas en mi vida. Muchas cosas. Ayer vi en un comentario que hice a alguien que estaba predicándole que no se declare pecadora. Porque todo el tiempo se declara pecadora, no oren por mí, es mentira, es porque necesita mucho más oración, necesita salir de donde está, alejarse de todas esas cosas, porque no la hace bien, no hace bien y no está bien. Pero bueno, ¿quién puede corregirla? Yo quise explicarle que bueno, que no se declarara pecadora porque nadie es santo, ni aún uno dice su palabra. Y salta alguien más, ¿no? Queriendo recordar mi pasado, diciendo, es verdad, no hay ni una santa, ¿verdad, Betty? Como diciéndome, recordando mi pasado, ¿no? Sin darse cuenta que, bueno, que ella está en el mundo, yo estoy con Cristo, que es el que cura mis heridas, el que sana mis dolencias, el que curó mi pasado, el que me ha formado como a un alfarero, ¿no? Fui su vasija y como dice, ¿no? Para formarte tiene que quebrantarte. Y me ha quebrantado y me ha formado. Y todavía estoy en sus manos, siendo formada. Entonces, esta persona, ¿qué le puedo contestar? Simplemente le puso un ok. ¿Por qué? Porque yo no tengo que confrontarme con ella ni nada. Simplemente tengo que bueno, que orar y pedirle a Dios que también salve su alma. Porque todos sabemos dónde se va cuando uno no está con Dios, ¿no? Entonces simplemente no con altanería, nada de esas cosas. Yo ya no me engancho en ninguna de esas cosas. Cuando veo que es para discusión, prefiero hacerme a un lado, quedarme tranquila y que nadie arrebate esa paz que Dios solamente me da. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que uno dice, wow, yo no era así y sin embargo hoy en día puedo ser así. Ayer fue un día bastante no productivo en el sentido de que pude hablar con otras personas de Dios y alentarlos y seguir, que siguen en el camino, que Dios los va a seguir ayudando. He visto gente que cambió su forma de pensar, cambió su forma de ser, ¿no? Y hay otras personas que, bueno, que todavía falta esa parte, ese toque del carácter.
lo sé porque yo he tenido ese mismo problema y tal vez por eso Dios pone esas personas, ¿no?, en mi camino para que yo pueda hablar y predicar de lo que realmente ha pasado en mi vida, que es el cambio, ¿no? Ese cambio de antes, no, antes era, reaccionaba al momento, ponía cosas, em, enseguida contestaba, enseguida era polvorita, ¿no? Me decían algo y yo la retrucaba y me salía el otro yo y así sucesivamente. Pero ahora no, ahora es como que todo lo tomo tranquila, todo lo tomo en paz y bendigo a las personas, ¿no? Por eso yo digo, no es tan difícil aprender a bendecir a las personas, pero no cuando estás peleando o por ahí se te cruza y viene alguien y te dice algo y yo no la voy a retrucar diciéndole Dios te bendiga, no, por dentro mío, Señor, bendícela, Señor, toca su corazón, porque no es más que yo ni menos que yo, simplemente es una persona que tal vez no tenga a Jesús en su corazón. Tal vez Dios no todavía, ¿no? Por más que tenga a Jesús en su corazón y vaya a la iglesia, todavía tal vez Dios la está procesando para que cambie. Entonces, ¿quién soy yo para estar ahí dándole gusto al enemigo, ¿no? Si tal vez todavía es usada por el enemigo y entonces trata de provocarte y entonces vos decís, no, inteligente pensar y darte cuenta que las cosas a veces hay que dejar pasar nomás, pasar y que todo se tranquilice en las aguas y ahí recién hablar, pero tranquila. Ya no tengo esa forma de ser de antes, ya todo es más tranquilo, gracias a Dios, ¿no? Porque Dios es el único que te enseña las maneras. Por eso es mejor aprender la Biblia, ¿no? Antes que te procesen, es mejor leer la Biblia, tratar de entender su palabra, ponerla por obra, em, buscar de Él, alabarlo, glorificar su nombre y que Dios trate con cada uno. Que no sea el hombre, ¿no? Como dije en el video anterior, que no sea el hombre el que quiera hacer el trabajo de Dios. Dios tiene que procesar a las personas e ir formándolas, pero Él, no nosotros. No importa cómo te vistas, no importa de qué trabajes, no importa cómo seas, ni lo que hayas hecho. Lo que importa es que recibas a Jesús en tu corazón y seguir su camino, buscar una iglesia, congregarte, formar parte de esa iglesia, involucrarte en las cosas, por ejemplo, cuando se organiza algo, colaborar físicamente, no digo económicamente porque eso es mentira. La iglesia no te pide plata. Yo no sé de dónde sacan todas esas cosas que dicen, ay por Dios. Cada cual tiene su forma de pensar y su forma de ver. Por ejemplo, hay muchos que dicen, no, pero te piden plata, te piden tu sueldo. No, nadie te pide nada. Dios trata con vos, así como te cambia de pensar. O sea, te va llevando hacia un camino en donde vos te das cuenta que mientras vos más te dedicas a las cosas de Dios, Dios se dedica a tus cosas, a lo que vos perdiste, ¿no? A lo que vos te causa dolor. Dios va tratando todo eso. Cada vez te vas a dar cuenta que cuando más te dedicas a las cosas de Dios, Dios va sanando tus heridas, va sanando tu cuerpo. Te vas dando cuenta que la vida la ves de otra manera y no somos superhéroes ni super nada, somos seres humanos que sufrimos enfermedades también como cristianos, que un día perdés un ser querido y de repente te da tristeza, te da dolor, pero Dios te sana esos dolores.
de repente recordás a la persona y ya no te causa ese llanto, esa amargura, esa tristeza, sino que recordás los buenos momentos, los días de risa. Entonces vos te das cuenta que ya es diferente. Sí causa dolor en el momento, obvio, sí. Una pérdida de un ser querido, un ser amado, es algo irremediablemente eh, doloroso, pero cuando van pasando los días te das cuenta que empezás a sentir que ese dolor se transformó en gratos recuerdos, ¿no? En recordarlo de esa manera, en ver que tenés gente alrededor tuya que te ama, que te quiere, que te apoya y que te necesitan. Y no te necesitan ver triste, te necesitan ver bien. Entonces uno pone un poquito de fuerza de parte de los otros, pero Dios es el resto. Y después, bueno, la parte está de la ofrenda, el diezmo, ese es, bueno, en otro momento yo voy a predicar sobre eso. Y se van a dar cuenta cómo Dios hace muchas cosas a favor tuyo cuando vos cumplís las leyes y los estatutos que están escritas en la Biblia. Y no se agarren del Nuevo Testamento, por favor. Sabemos que nuestro manual de vida es toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un libro donde nos enseña a vivir dignamente, ¿no? O sea, el Evangelio es una forma de vida que uno elige y que va aprendiendo de a poco porque Dios te va respaldando, te va guardando, te va enseñando. El Espíritu Santo, siempre cuando uno lee la Biblia tiene que pedirle al Espíritu Santo el don del discernimiento, la inteligencia, la sabiduría para entender su palabra, para saber lo que Él nos quiere decir cada día. Así que bueno, por hoy es todo esto. Lean Lamentaciones 2, del 1 al 22, para entender de que si Dios es amor, Dios nos ama, tanto nos amó que mandó a su Hijo unigénito, único, para salvarnos, para darnos vida eterna, ¿no? Y en la cruz se llevó todos nuestros dolores, enfermedades, todas esas cosas. Pero también no hay que olvidarse que Dios puede tener furor, ¿no? Sobre sus hijos, porque somos muy faltantes a su palabra, porque somos carne y hay que luchar contra la carne cada día. Y nosotros tenemos el poder de decirle a nuestra carne, en el nombre de Jesús, carne, sujetate y no permitir que sigan los pecados. Y nuestra carne tiene que obedecer. Así que así de fácil. Dios nos dio el poder para atar y reprender todo espíritu inmundo. Luchar contra potestades, ¿no? Contra toda artimaña del diablo. Pero también nos dio el poder de sujetar nuestra carne. Así que aquella persona que dijo, sí, claro, me contestó cuando yo no era la conversación con ella, pero bueno, que Dios se apiade de su alma, que Dios la guarde, la tenga siempre, ¿no? En su mano, porque ella fue testimonio, ¿no? Que Dios le salvó la vida. Pero bueno, a veces la gente se olvida, como mismo los cristianos. A veces Dios hace milagros y maravillas sobre las personas y esas personas después, chao, listo, me voy. O sea, es como un hospital. Utilizan la iglesia como un hospital, ¿no? Vienen hechos pedazos y cuando sus pedazos se armaron, se van. Pero bueno, para eso está la iglesia, ¿no? Para sanar, salvar y liberar a las personas. Así que esto es todo por hoy. El siguiente video va a ser sobre, estoy mirando un auto, sobre el diezmo y la ofrenda. Así que preparen Malaquía
que yo les voy a explicar bien de qué se trata. Ahí habla sobre, ¿no?, un cumplimiento que hay que hacer si vos lo sentís. Si no lo sentís, no lo haces. Nadie te obliga. No estás obligado a hacer nada en la iglesia que no quieras hacer. Simplemente, si te sentís mal o te sentís sentís que algo pasa en tu vida, podés tranquilamente ir a la iglesia y nadie te va a obligar a nada porque sos libre. Sos una persona que solamente venís qué sé yo, a liberarte de lo que tengas, a sentirte libre. Nadie obliga a nada. O sea, siempre vos haces lo que vos sentís, lo que te pone tu corazón, Dios, para que vos hagas, nada más. Así que bueno, que tengan un bonito día, que Dios los bendiga mucho. Acuérdense de dar gracias a Dios por un día más de vida que por su amor y misericordia regala cada día. Amén.